Sí. Chamba. Ya inició la grabación. Buenas noches con todos y todas. Buenos días y buenas tardes a quienes nos sintonicen después. En este caso, nos estamos reuniendo aquí, como siempre, una vez más, para discutir temas de coyuntura trascendental, no solo nacional, sino también a nivel internacional. Dentro de bastantes noticias que todos los días llegan, ya sea a nuestras pantallas, nuestros televisores, nuestros celulares, nuestros correos, tal vez una que ha sacudido en general al mundo, no solo el mundo creyente, sino también al mundo que no se considera creyente, ha sido la muerte de el Papa Francisco el pasado 21 de abril, comunicada por el cardenal Farrell, que también es camarlengo en la pasada fecha a tempranas horas de la mañana. El Papa Francisco, como bien se sabe, fue elegido en el año 2013, luego de la renuncia del cardenal Ratzinger, que era en esos tiempos Benedicto XVI, siendo así que el Papa, siendo el primer Papa latinoamericano, llegó a tener una actuación que ha sido apreciada por mucha gente y ha sido tomada de diferentes maneras a lo largo del mundo. El sucesor en la silla de San Pedro, en la cátedra de San Pedro, como siempre ustedes sabrán, de que tiene un importante papel para la Iglesia Católica, porque justamente es el representante de Cristo y líder de la Iglesia, el pastor de la Iglesia, como diría el Evangelio de Juan. Y es por esa razón de que no solo para las personas que profesan la fe católica, sino también para aquellas naciones que se acercan o entablan relaciones con la Santa Sede, es importante la presencia y la actuación del Papa, porque especialmente Francisco ha sido un Papa que ha tenido bastante actividad, no solo en el ámbito doctrinal, no solo en el ámbito que podríamos llamar que concerniera solo al mundo católico, sino que ha tenido acciones y movimientos que han trascendido lo que para muchas personas era la única esfera del Papa. Pero para poder ahondar un poco más en el tema, vamos a pedir la intervención del doctor Eloy Espinosa Saldaña, a quien de día saludamos con muy buenas noches, para que nos pueda comentar un poco más. Muchas gracias. En realidad, saludos para todos y todas. Escúchenos en la mañana, o envíanos en la mañana, en la tarde, en la noche. Este, y para un panel muy nutrido, muy calificado, que vamos a tratar de soltar algunas ideas al respecto. Sí, pues no veíamos un fenómeno de esta naturaleza. eh, Hay quienes dirán que Juan Pablo II fue un papa de gran arrastre popular, pero Juan Pablo II tenía otras preocupaciones, por ejemplo, la democratización de Europa, comenzando por su país, donde dedicó mucho esfuerzo. Un- la característica de la gestión de Francisco ha sido, por algo se pone Francisco, es una apuesta por los pobres. Francisco viene por Francisco de Asís. Entonces, una familia millonaria lo deja todo para dedicarse a armar una congregación religiosa. Y desde el principio, no solo en sus gestos, sino en sus prácticas concretas, tenemos un papa que va a optar por los más vulnerables, que va a optar por darle voz a quienes no tienen voz, que va a optar por pronunciarse sin limitaciones, por la defensa del más débil, sea el ciudadano o sea el país. No se quedó callado, no se cortó una cuando ha habido guerras o cuando hay guerras como las que tenemos ahora para tomar posición. Esto crea una enorme simpatía, son 250.000 personas las que han estado parados en Roma siguiendo de las exequias del Papa, pero crea un enorme reto para quien viene. Eh, el sistema no es sencillo. El sistema es la elección no por todos los cardenales, sino por aquellos que son menores de 80 años,
Y hay un problema ya, porque hay un papa que tiene, un cardenal que tiene menos de 80 años, pero estuvo metido en problemas de manejo económico del dinero del Vaticano. Francisco lo apartó de sus labores y él quiere votar. Y una de las primeras cosas que va a pasar es una decisión de la Asamblea para ver si vota o no. Entonces, en este momento son 135 personas las que van a votar, ¿ya? Que pueden ser 136. Y se tienen, ahora están acompañados estos primeros días por aquellos cardenales que ya pasaron de los 80 años, en un rol un poco de consejeros para poder armar un perfil. ¿Qué queremos como papa? Claro, porque hay cosas que ha hecho este papa que vamos a ver si están dispuestos a mantenerse, o profundizarse, o abandonarse. Y eso se marca un perfil. Una vez que se marca el perfil, los cardenales mayores de 80 años se regresan a sus destinos y quedan en cónclave cerrado, esa es la idea. Los otros haciendo las votaciones que sean necesarias para conseguir una mayoría calificada. No basta ganar por un voto. Entonces, esto nos va a llevar en muchas circunstancias a que tengamos una situación mm, de inestabilidad en quien dirige la iglesia. El camarlengo es mientras tanto. Entonces, pero ha habido épocas en la historia donde se ha demorado meses en ponerse. O ha habido, como en el caso de la elección de Benedicto, en dos votaciones. Bueno, Benedicto, por el cargo que tenía antes de ser papa, era justamente el que recomendaba la promoción de cardenales. Entonces, digamos, como que tenía la pelota, la cancha del estadio y el arco vacío, ¿no? Entonces, es cierto que eh, buena parte de los electores son gente que ha llegado a la condición de cardenal con la gestión de Francisco. 12 años y pico que ha estado allí, pero nadie sabe, porque Francisco también no tuvo la práctica de poner incondicionales, ha tenido incluso gente completamente adversa a él en cargos importantes del manejo administrativo de la iglesia. Entonces, estamos en pronóstico reservado. Y estamos en pronóstico reservado. El dato objetivo que existe es la convocatoria de un sínodo. ¿Qué es esto? Una reunión de gente de iglesia y de gente que quiera colaborar con la iglesia y se elegida para esto, para revisar, para repensar las cosas que se hacen. Pero ese sínodo no está programado para hacerse ni en el 2025 ni en el 2026. ¿Qué puede pasar en el intermedio con una elección en la cual no hay variables claras? ¿No? No hubo en Francisco el apuntalar a un sucesor. Y hablo de sucesor y no de sucesoras, a pesar de que esté Gladys con nosotros, porque hasta ahora no se permite la ordenación sacerdotal para las mujeres y menos, entonces, aunque para ser cardenal tampoco se necesita ser sacerdote, ¿ah? Cualquiera de ustedes podría ser cardenal. A mí no creo que me tomen en cuenta, pero cualquiera de ustedes podría ser cardenal. ¿Ya? Pero históricamente no se ha nombrado a una sola mujer como cardenal. Y eso lo hace el Papa. Y como en este momento todavía no habemos Papa, como la expresión, entonces van a ser señores, 135, 136 que todavía no tenemos una idea muy clara por dónde van a votar y en función a eso, qué orientación le van a dar a las cosas. Momento interesante, pero momento complejo, ¿ya? Y ahí me quedo para no acaparar la conversación.
Claro, doctor. Y respecto a este periodo de cónclave que actualmente tenemos, bueno, que en sí en el Vaticano se tiene, ¿qué perfil usted considera que los cardinales van a buscar en un próximo papa y qué perfil usted considera más o menos, considerando el contexto actual en el que nos encontramos actualmente el mundo, más bien? Bueno, yo creo que Francisco hizo bien sus deberes. Veníamos de un cardenal que era básicamente un teórico, un teólogo, un tipo cerrado en sí mismo y en las cosas de afirmar. Sus encíclicas eran muy interesantes, pero que no era un tipo que pisara la calle y la iglesia tenía serios problemas, el problema de pedastría, el problema económico y y por eso es que es sustituido cuando él presenta su renuncia, porque no se siente capaz de seguir asumiendo la carga del cargo. Se nombra a alguien que tiene el signo opuesto, básicamente fue siempre un cura que jugó a ser un padre de barrio. Cuando a él lo mandan en una suerte de medio destierro a Córdoba a encerrarse, el tipo, pues, en la única biografía autorizada que se ha publicado por él, que se ha publicado, estaba como muerto en vida. Tanto como superior de los jesuitas, en Argentina, como arzobispo de Buenos Aires, el tipo siempre estaba vinculado con los sectores populares, enfrentaba a los gobiernos, toda la historia de qué nivel de presión y de negociación ejerció con la dictadura militar argentina. Entonces teníamos un tipo, para decirlo en términos que buscan los gringos, front desk. O sea, ponía la cara por delante y asumía los problemas en la línea de lo que creía. Eso para una institución que es católica, ¿no? Católico significa una vocación de universalidad, parece ser un buen discurso. Claro, el mundo hoy está polarizado más que en otras épocas. Tenemos un presidente de los Estados Unidos que comienza a bombardear la economía de los países con aranceles. A veces avanza, a veces retrocede, en su propio país no le hacen caso, en algunos estados. Tenemos una lógica de capitalismo de Estado de China, que lo que hace entonces en este momento es posesionarse. Acaban de anunciar que están sacando una mezcla de Huawei con la empresa estatal China, están sacando la línea de comunicación por Internet más rápida de toda la historia. Entonces, y ahí hay y tenemos países que, si bien su economía no es la más bollantes, conservan el acervo militar y el poder que eso significa, ¿ya? Y que tienen vocación imperial, como es el caso ruso. Entonces, ¿cómo manejarse en esa coyuntura donde la voluntad de un cura, un papa, era de universalizar, protegiendo a los más débiles, se encuentra con una realidad donde más bien lo que se tiende es a polarizar y hacer un pleito entre los más fuertes, o los más fuertes terminan invadiendo a los más débiles? No nos olvidemos lo que está haciendo Estados Unidos con Yemen en este momento, con razón o sin ella, ¿no? Están bombardeando el país. Entonces, ¿qué puede pasar? No tengo bola de cristal. Yo sí creo que la estrategia de Francisco era una estrategia acertada, difícil de manejar en un momento como este, con lo cual tendría que escogerse a un papa, creo yo, que piense de manera similar, pero que tenga además una habilidad especial para saber cuándo hablar y cuándo callar, porque está caminando sobre zona minada, ¿ya?
Eso no le preocupaba tanto a Juan Pablo II. Juan Pablo II tenía un objetivo muy claro. La única manera de poder ejercer la libertad religiosa son con sociedades democráticas. Entonces, yo tengo un todavía sometido a la lógica soviética, a toda Europa Oriental, pues, a ello voy y hago todos los discursos en ese sentido. O sea, él podía optar por una opción y eso no era mayor problema. En este momento la cosa no está fácil, porque lo que estamos viviendo es una alianza de los Estados Unidos con Rusia para lo militar y un enfrentamiento abierto de Estados Unidos con China para las cuestiones comerciales y económicas. ¿Dónde se pone el Papa? Para poder orientar a su gente en este momento difícil y con problemas que van surgiendo, ¿no? A ver, ¿hasta dónde podemos dejar avanzar la genética? ¿Hasta dónde podemos avanzar la informática? ¿Cómo podemos seguir controlando expresiones? Porque toda corporación tiene alguien que se corrompe de corrupción en la cooperación, en la corporación. Sea corrupción por la pederastría, por el recibir dinero, por lo que fuera, pero corrupción es, ¿ya? No la tiene muy fácil. Ahí se va a tener que necesitar una persona enérgica, una persona con mucha fe, una persona con mucha resiliencia y también con mucha habilidad para poder negociar y saber cuándo habla y saber cuándo cae. No conozco mucho la composición actual, por lo mismo que son relativamente nuevos como cardenales. En el caso peruano, nuestro cardenal como cardenal, el único que puede votar, que es el cardenal Castillo, se ha cumplido un año como cardenal es mucho, ¿ya? Y no creo que después de toda una historia donde no se habían elegido papas sudamericanos, se repita con un papa sudamericano. Va a ir la pelota por otro lado. Entonces, esto es quién sabe cómo se opina, habrá que ir siguiendo las circunstancias. A ver, Arturo, ¿a qué te nos animas? Bien, sí, usted tiene bastante razón. Estamos hablando de eh, un papa como Francisco, que aún así, aparte de ser bastante práctico, también fue a lo teórico. Escribió 4 encíclicas, si mal no me equivoco, y tuvo relaciones también con el imán, creo que así se llama, que es su homólogo para el pueblo musulmán, para la religión musulmana. Un papa bastante cercano con el pueblo y sin lugar a dudas, yo creo que se le va a extrañar y vamos a ver qué política adopta un ente tan importante internacionalmente como lo es el jefe de la Iglesia Católica. A ver, Yo, ahí hay una manito alzada, creo que doctora que le ganaron por puesto de mano. A ver, sí, 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 dale, dale. gracias. Sí, justamente, como usted decía, el nuevo papa va a tener que saber caminar entre minas, ¿no? Es un campo minado, especialmente el mundo que le está tocando el nuevo papa. Es totalmente un reto. Francisco, como bien usted decía, era una persona que, por lo menos como papa, siguió aplicando mucho el acercamiento, a veces un poco el reto, no solo para los que están fuera de la iglesia, sino también para los que están dentro, ¿no? El ejemplo clásico es cuando lo anuncian en 2013 como papa y sale sin la gran mayoría por ejemplo, ni siquiera la tiara, a veces que se ponían los papas, la ha vuelto a utilizar, ¿no? Tampoco se puso el famoso color rojo que utilizan la mayoría de papas cuando salen ahí en el balcón de el Vaticano de San Pedro, ¿no? Y cuando saludan al pueblo, es interesante de que, y eso lo hablaban bastantes teólogos y bastantes personas que incluso no eran católicas, que decían, es interesante que este papa las primeras palabras que dijo fue buenas noches, ¿no? Buena note, ¿no? O que incluso era un papa que comulgaba mucho o buscaba el ecumenismo, ¿no? Un papa que busca el ecumenismo en un mundo donde muchas veces
tanto dentro o fuera de la iglesia, ese tipo de pluralismo, reconocimiento de otras religiones o acercamiento a otras religiones, para muchas personas está bien, para otras personas está mal, u otros no saben qué opinar. Francisco sí tomó siempre muchas posturas, muchas delanteras, e independientemente de lo que dijeran de él, tuviera gente que lo apoye o no lo apoye, Francisco supo bien de que si tenía que hacer algo, lo hacía, ¿no? Independientemente, sabiendo que iba a gustar o no iba a gustar a algunas personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, Francisco fue un papa muy activo, como Pero un bien, papa muy respetuoso a la vez, sí, cuidado, no hay que confundir el activismo con el hiperactivismo. Fue un mm, papa que fue prudente, venía de un país como Argentina, que es políticamente un polvorín, y en sus 12 años nunca fue a Argentina, porque sabía que podía ser utilizado políticamente su presencia en un sentido u en otro. Entonces, por eso insisto en un elemento que es clave, la habilidad para saber cuándo actuar y cuándo callar. Sí, obviamente no vas a complacer a todo el mundo, no eres monedita que le agrade a todos. Y se metió en algunos problemas y algún periódico de nuestro medio dijo, se ha muerto el Papa rebelde. No, yo no lo veo un Papa rebelde, yo lo veo un Papa activo, punto. Pero a ver, ¿quién se pone esa tiara? Además, hasta el final, los gestos, no quiere ser enterrado en San Pedro, es enterrado en la iglesia de la Santa María Mayor, no quiere ninguna ostentación propia de lo que son estos actos, y su tumba no tiene más mención que Francisco. Y por cierto, Roma invertía una cantidad impresionante de dinero para ponerle los trajecitos a los cardinales que iban, sean electores o no, y la decisión que él dejó planteada es usen los trajes viejos, hasta en ese detalle. Entonces, ¿cómo a una marca tan fuerte puesta la vas a reemplazar y con qué la vas a reemplazar para que consiga por lo menos que al día que se muera en una ciudad de 2 millones de habitantes, 250.000 estén en la calle haciendo cola para ver cómo te entierran? ¿No? Entonces, eso demuestra que consiguió legitimidad más allá de los católicos practicantes, ¿no? Entonces, la tiene complicada. El que sea nuevo papa la tiene complicada. Porque tiene que conseguir consensos dentro de la propia iglesia, de entrada, los votos para ser elegido, y tiene que conseguir también algún nivel de aceptación y de respeto. Tú hablabas de ecumenismo, y sí, se reunió como pocos papas con gente que estaba a la cabeza de otras religiones, ¿ya? Pero no solamente eso, era un actor político importante. Entonces, en la política internacional, no olvidemos cómo, incluso en esta última coyuntura del paquete de aranceles por órdenes ejecutivas de Trump, él no se muerde la boca, él habla, tiene mucho cuidado con lo que dice, pero habla. Entonces, ¿de dónde nos conseguimos a un tipo que tenga estas habilidades, que pueda consolidar dentro y proyectarse hacia afuera? No quisiera estar entre los 135, 136 que van a elegir al sustituto de Francisco. Sinceramente, es un trabajo complicado. Sí, profesor, justo tomando en cuenta el hecho de que el Papa Francisco, dentro de sus más de 11 años de su pontificado, es reconocido por haber destacado lo que serían los valores tanto de la tolerancia como también del respeto, porque en sí, él es, más allá de ser reconocido como una gran figura dentro de la Iglesia Católica, algo que ha destacado bastante en los últimos años es la figura que ha representado ante los agnósticos y los ateos. El Papa yo considero que aparece en un contexto bastante
bastante cambiante, con bastantes cambios sociales, porque ahora hay más voces con respecto a diversos movimientos, diversas identidades, y ante este fenómeno de cambios, ante un montón, ante el nuevo crecimiento de los jóvenes, las nuevas perspectivas que se tienen con respecto a la sociedad, yo en lo personal considero que el Papa ha demostrado tanto mucha tolerancia como respeto, valor de la redundancia. Entonces, ¿eso qué implicaría ahora que ha fallecido? ¿Cuáles serían los nuevos retos, los nuevos desafíos que ahorita enfrentaría la nueva Iglesia Católica, habiendo tenido una figura por los últimos 11 años que la verdad ha conmovido a gran parte del mundo, más allá de la comunidad que en sí vendría a ser a los católicos en sí? Bueno, quien responda a esa pregunta ahora y le acierte con lo que pase después puede reclamar una buena cantidad de dinero por ganar una apuesta difícil. Eh, pero no es únicamente lo del Papa lo que ha afectado nuestras vidas cotidianas, ¿no? Entonces tenemos otros temas en los cuales no podemos dejar de hablar. Y algunos de esos temas tienen que ver ya más bien con coyunturas nacionales, con coyunturas internas, con actuaciones vinculadas tanto al Congreso como a la Presidencia de la República. Hay alguien que se ha perdido las exequias, y no porque no haya querido ir, sino porque el Congreso no la dejó ir. Estamos hablando de la presidenta Boluarte. Y planteo la pregunta, ¿hizo bien el Congreso denegando el permiso para la presidenta Boluarte para que vaya a las exequias o no? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Yo personalmente opino que sí. O sea, ahorita en el contexto en el que el país está viviendo, o sea, con crisis en un tema social, que están habiendo paros, están habiendo extorsiones, en un momento incluso donde hay problemas políticos en los cuales la misma presidenta está metida en diferentes casos e incluso en un momento donde hay posibilidad que haya abandonado el cargo justamente por hacerse cirugías estéticas, el famoso caso Roles que todavía no sé si la gran mayoría de gente se acordará, pero fue bastante sonado por diferentes medios. En un Perú que hoy está con tantos problemas, que la presidenta vaya en representación a las exequias del Papa, me parece que en un contexto como este estaría de más, ¿no? O sea, hoy creo que el Ejecutivo principalmente y su cabeza tienen que estar presentes en este contexto tan complicado. Y si de verdad el Perú quisiera hacer presencia en la Santa Sede, pues tiene allá también, si no me equivoco, representantes, ¿sí? Tiene, si no me equivoco, ahí una embajada, ¿no? O el ministro de Relaciones Exteriores en todo caso. El Congreso lo que ha hecho al decirle que no vaya a las exequias del Papa ha sido ejercer una potestad que tiene constitucionalmente y que, para mi opinión, honestamente, me ha parecido la mejor decisión posible en medio del contexto tan complicado. Bueno, alguien te diría, no sé necesariamente yo, no voy a opinar ahora, que aquí han ido 50 jefes de Estado, 10 reyes, o sea, ha estado la creme de la creme. No nos olvidemos que el Papa no fue precisamente de lo más dadivoso en la reunión con Boluarte. La foto de ella vestida de negro, casi como para un velorio o un entierro, y la cara de circunstancias del Papa demuestra que no fue su conversación más feliz. Hemos tenido, sí, una PEC que nos ha proyectado a buena parte del mundo, pero hemos tenido una presidenta a la cual no le dieron sitio, no le dieron cita para poder hablar con el anterior presidente Biden y tuvo que buscarlo en los pasillos y prácticamente colgarse. Entonces, ¿hasta qué punto la presidenta, estoy poniéndome de abogado del diablo, lo que tú has dicho, ¿no? Entonces,
hasta qué punto la presidenta no tenía que estar en esa foto o podía faltar en esa foto cuando estamos en un gobierno bastante ávido de representatividad dentro y fuera. No olvidemos los porcentajes que tiene de aceptación y las reacciones que ha creado, que son mixtas a nivel internacional. Finalmente, nuestro principal socio comercial en este momento es China, ¿ya? Por lo que nos vende y por el megapuerto de Chancay y por lo que nos compra. Ahora China es hostilizada comercialmente por los Estados Unidos y entonces, y Trump ha ido poco tiempo a esta ceremonia, pero ha ido a hacer negociaciones políticas. Lo sienta al presidente ucraniano para decirle, ya, yo quiero que se resuelva tu problema con Rusia y déjame de fastidiar. Entonces, ¿hasta qué punto estar fuera de esa foto es un, mirado en perspectiva, es un buen negocio o un mal negocio? Lo planteo como problema, no necesariamente como mi conclusión. A ver, sigamos con el panel. ¿Quién se anima? Bueno, en lo personal con respecto a la decisión que ha tomado el Congreso, al igual que mi compañero Marcelo, en sí yo me encuentro a favor de esta misma opinión de que ha sido una decisión en la que yo también me encuentro de acuerdo, pero ¿en qué sentido? Porque considero que hoy en día la presidenta del Perú no está representando a los peruanos, tomando en cuenta las diversas problemáticas que tanto a nivel en Lima como en diferentes provincias existen. Eh, en sí, ahorita la presidenta se encuentra en un estado de bastante controversia eh, debido a tanto a las diversas operaciones en las que se ha visto expuesta, tanto también el tema de los relojes que deja bastante que desear en el gobierno, y tomando en cuenta de que ahorita estamos en un periodo de inseguridad ciudadana altísimo. Entonces, en aras de las próximas elecciones, hoy por hoy yo considero. Creo que muchísimos no nos sentimos identificados con la presidenta, más allá de si hay una posición que pueda tornarse política ya sea en un sentido de derecha, izquierda, centro, más que nada el actuar en sí, el lado fáctico, deja bastante que desear de la presidenta Dina Boluarte. Arturo. No puedo decir ni que sí ni que no ya cuando me toque, pero Arturo, sí. Sí, en esta línea estoy bastante de acuerdo con el resto. Dina Boluarte no representa a la mayoría del Perú y me parece curioso el tema de a vista de estas próximas elecciones, especialmente porque otro de los temas que podemos ver es referente a las firmas falsificadas de peruanos para la constitución de partidos políticos. Según Infobae y RENIEC, ha observado hasta más o menos unos 96% de firmas posiblemente falsas presentadas en ciertos partidos políticos. Entonces, la pregunta es, si es que se demostrara esto y si las personas revocaran a esta afiliación de estos partidos políticos, se eliminarían desde la posibilidad de que puedan presentarse para las siguientes elecciones. Bueno, esas son dos cosas distintas. A ver, yo concuerdo con ustedes en la conclusión y voy a plantear algunos elementos por los cuales concuerdo. En 112 días, las estadísticas oficiales reconocen que han habido 695 personas asesinadas. O sea, en el Perú, más de 6 personas por día. El Estado reconoce que han asesinado. Ya no hablemos de los desaparecidos que después van a encontrarse sus restos si es que se encuentran. Primer detalle importante. Segundo, hemos subido a ser el 10.º país de haber sido el 40 hace unos años, ahora somos el 10.º país con más riesgo de actividad criminal. La percepción de la ciudadanía es de susto todos los días.
Y ya no solamente porque te ataquen al negocito que tienes y te obliguen a pagar un cupo, sino porque estás en un bus, ni siquiera de una compañía privada, sino una compañía concesionada por la municipalidad, por la ATU. Hemos visto el caso del Corredor Rojo, ¿no? Que es una de las rutas donde no importa que haya gente adentro y le comienzo a disparar a luz y dejo un paquete que creen que es una granada, lo hablen y lo que está es un discurso claramente extorsivo. Entonces, digamos que aguas mansas no tenemos. Y por otro lado, como bien decía Gladys, hay una percepción de una frivolidad a la hora de manejar el gobierno, ¿no? Entonces, Rolex, Waikis, entonces no hablo con la prensa desde hace varios tiempo, hago mi discurso para que nadie me pueda contestar. Y además, en un contexto movido como el que tenemos, pido un viaje. Entonces, la imagen es de completo abandono del liderazgo. Ya me desaparecí para unas operaciones que se tienen que aclarar si son operaciones estéticas y no las lo que iba a operarse a esto al Congreso, y eso sería una desobediencia a un parámetro constitucional, sería una infracción, sería estar en un supuesto de infracción constitucional, probablemente en dos: no haber comunicado al Congreso y no cumplir con su obligación de guiar la política de gobierno. Entonces, no parece ser el escenario más aconsejable para irse, ¿ya? Pero también aquí nos ha traído Arturo un tema que no teníamos previsto, pero que es sumamente delicado. ¿Quiénes van a las elecciones? Ya el Ministerio Público ha abierto una denuncia contra un grupo de los cuarenta y tantos que habían logrado inscribir, porque ya llega al nivel de escándalo las firmas que tienen. Ahora, es recién la posibilidad de la actuación del fiscal para poder plantear una denuncia ante el juez, hacer el control de la acusación fiscal, y luego de la acusación fiscal podría el Poder Judicial llegar a soluciones como la que ha llegado en el caso Antauro, como la que ha llegado en el caso Vizcarra, ¿no? De poder separar a alguien de la vida política o dejar sin posibilidades a un partido de que participe en la vida política. Pero eso toma su tiempo. Vamos, y ahí no hay previstas medidas cautelares o algo mientras tanto. Entonces, ante la pregunta de, este, vamos a sacarlos o no vamos a sacarlos, no hay respuesta. No hay respuesta todavía. Yo tenía mi director de tesis doctoral decía que el Perú se puede decir muchas cosas menos que es aburrido. O sea, la dinámica que tenemos en la vida ciudadana es importante. Como siempre el tiempo nos queda corto, entonces tenemos una ronda final de unos 5 minutos. Yo pediría a cada uno de los integrantes y la integrante del panel que dé alguna reflexión y sobre un tema que me parece particularmente interesante con cargo a dejar otros para después. La preocupación es la seguridad ciudadana. Ya, básicamente, la seguridad en términos generales, pero lo sentimos en un país que es más urbano que rural en las ciudades. Y acaba de tomarse una decisión en la cual dice, en una moto solamente se sube una persona, no dos. Porque si hay dos, corremos más riesgo de seguridad y tenemos, por otro lado, una ciudad colapsada para lo que es el transporte urbano, y no solo Lima. Podemos ir a Trujillo, podemos ir a Arequipa, podemos ir, casi todas las grandes ciudades del país tienen ese problema. Y mucha gente lo que ha optado es a movilizarse en moto.
no solamente los sospechosos de cometer delitos en línea de moto. La pregunta es muy directa porque ya nos queda muy poco tiempo a ustedes. ¿Qué piensan sobre esta decisión? ¿Realmente es una decisión el prohibir que se suban dos en una moto? ¿Es una decisión que va a favorecer para controlar los problemas de inseguridad ciudadana? ¿O es, como se ha hecho varias veces, una decisión que se toma para las cámaras, para decir que algo estoy haciendo y en el fondo nada estoy resolviendo? A ver, comencemos por las damas. Bueno, profesor, ante este tema yo considero que esta medida, en lo personal, si ahorita se encuentra en práctica, no sería lo suficientemente eficaz porque, en primer lugar, ante un contexto de inseguridad ciudadana, muchas personas ya actualmente estarían rompiendo las reglas, como que tomar eso en cuenta, que probablemente, debido a que ya es una práctica social, por así decirlo, bastante común, yo, en lo personal, no creo que vaya a ser eficaz la medida y como así también, como se vuelve a recalcar, estamos en un contexto de inseguridad ciudadana. Yo considero que hayan dos personas en una sola moto, porque de por sí hay motos que están capacitadas para contener esta cantidad de personas, incluso en otros países, o no me acuerdo bien si también en Perú, hay de por sí estos taxis donde solo son una moto y van con la persona en sí mismo. De por sí es permitido porque se supone que estamos en un lugar seguro, se supone que estamos en una ciudad que de por sí vela por la seguridad, que de por sí se le paga a los policías para que puedan estar en constante protección, hay cámaras de seguridad, las señales de tránsito bastante claras, como así también las normativas con respecto al manejo de vehículos. Entonces, yo considero que esta medida no ha sido tomada más que nada, ni siquiera para promover un lugar más seguro, sino para no realizar un acto concreto con respecto al problema actual, el tema de las extorsiones y de los continuos robos en cuanto al transporte. Yo considero eso. Apelando a la brevedad de nuestros dos colegas, muy bien, muchas gracias, Gladys. Entonces, ¿cuál de los dos quiere decir la antepenúltima y a quién le dejamos la última? A mí me gustaría tomar la antepenúltima. Sí, esta parece ser otra medida desesperada del gobierno en medio del estado de emergencia para intentar demostrar que hace algo. Sin embargo, este tipo de medidas ya han sido tomadas o han intentado mostrarse en el pasado sin mucho éxito. Claramente afecta a la propiedad, al derecho de propiedad, a la libertad de los individuos y realmente no se sabe qué tan bueno va a ser o qué tan exitosa realmente va a ser. Así que aquellos conductores de vehículos clase B1 y B3, creo que es lo que menciona el, la norma, no puede, tengan cuidado porque pueden detenerlos finalmente y llevarlos a comisaría para una mayor investigación. Yo Cerremos, doctor. Gracias. Bueno, para ir cerrando, se han tocado bastantes ideas y sobre el tema puntualmente quisiera coincidir bastante con Gladys por un hecho bastante simple, ¿no? Y es hasta qué punto el Estado o intenta tomar decisiones pensando de que éstas van a poder influir en la conducta de las personas sin causar daños, no solamente a la propiedad, como decía Arturo, sino también a derechos fundamentales como la libertad de tránsito. ¿Se realizó una buena ponderación? ¿Se está pensando de verdad que solamente con una ley se puede alterar un comportamiento cotidiano de las personas? O sea, de verdad es de que el legislativo cree que por emitir 10, 20, 5 o en nuestro caso una ley va a poder cambiar la situación de la seguridad, va a poder alterar la conducta de la gente, va a poder hacer de que las personas cambien su parecer, su actuar o incluso no tomar en cuenta el hecho de que hay muchas personas que se valen de los vehículos como las motos para poder trabajar, para poder ir a sus centros de trabajo, para poder desplazarse con sus familias libremente. Verdaderamente se ha tomado en cuenta que también puede haber un daño a otras personas que no necesariamente por ir dos en una moto están buscando cometer acciones delictivas.
Creo que son temas debatibles, son temas bastante polémicos, pero que sí quisiera coincidir con que tal vez se ha tomado una decisión muy precipitada, más para las cámaras, que con una verdadera eficacia que pueda tener en nuestro ambiente tan polarizado. De eso trata este espacio. Justo ahora lo que busca es generar la reflexión por problemas que se suscitan recién en este momento, que pueden aparecer después, pero que sin duda inciden en la vida de todos y todas nosotros. Esperemos que en esta ocasión hayamos cumplido con el objetivo deseado. Gran abrazo para quienes nos miren ahí, en la mañana, en la tarde, en la noche. Esperamos haber cumplido con el objetivo deseado.